Mis saludos, queridos hermanos. Hoy vengo a compartir con ustedes un tema maravilloso que tiene que ver con la sabiduría. Entendiendo que la sabiduría es ese conocimiento profundo que se puede adquirir, bien sea con los estudios, bien sea con la experiencia de vida en el tiempo, ¿ok? Que se observa en las personas que tienen una conducta en su vida espiritual, en su vida personal, de familia, en su área laboral, que muestran sabiduría, conocimientos. Pero fíjense que hoy he titulado esta prédica La sabiduría de Dios, para mostrar la grandeza de la sabiduría de Dios, que es algo superior. Una sabiduría que no tiene comparación con esa sabiduría que nosotros podamos adquirir con los conocimientos o la experiencia del tiempo. Es la sabiduría que viene de lo alto, de esa sabiduría celestial de nuestro Padre. Y vamos a conversar de eso hoy. Porque una de las circunstancias, digamos, de mayor importancia en la que nosotros debemos apelar a la sabiduría, buscar la sabiduría de Dios, es porque la sabiduría de nosotros como hombres, ese conocimiento profundo en cualquiera de las áreas que queramos nosotros señalar, no necesariamente nos va a dar a nosotros la capacidad de lograr algo que esté más allá de nuestras propias capacidades humanas, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia sabiduría. Por eso es importante que busquemos y pidamos a Dios sabiduría, para que cada una de las cosas que nosotros vayamos a realizar en nuestra vida sea guiada en nosotros por esa sabiduría de nuestro Padre Celestial, esa sabiduría de nuestro Dios amado, que nos va a dar, a poner por encima de muchas circunstancias, pero no para que nos jactemos nosotros de nuestra propia gloria, no, para darle gloria a Dios. Porque el Señor nos pone en alto para su gloria, para mostrarnos a nosotros mismos y al mundo que Dios es capaz de todo, todo lo puede. Entonces, a veces nos sentimos como que no podemos lograr algo, o nos sentimos incapaces de poder lograr algo, de superar algo, y se nos ponen las cosas más difíciles porque pretendemos lograrlo por nuestras propias capacidades. Pero cuando nosotros apelamos, nosotros buscamos la sabiduría de Dios, esa sabiduría divina de Dios, ese poder, en su grandeza. El Señor, cuando ponemos las cosas en sus manos, nos guía, nos muestra, nos da discernimiento, nos da esa guía, esa visión, esa luz en el camino que nos permite a nosotros tomar las decisiones acertadas. Y al final estaremos en victoria. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este tema tiene muchas connotaciones, porque lo que sucede es que la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, no está sujeta a ningún tipo de estudio.
Puede ser que tú no tengas una carrera profesional, universitaria, no tuviste la oportunidad de estudiar. Pero la sabiduría que Dios te da es una sabiduría divina, en donde obviamente si tienes la guía de Dios, si estás en comunión con Dios, y si lees las Escrituras, la Santa Biblia, a través de la cual Dios nos habla en sus diferentes versículos y capítulos de los libros de la Biblia. No hay un libro más completo que la Biblia. Te da sabiduría para que puedas entonces ver las cosas desde una forma diferente, desde un plano distinto, en donde no te quedas viendo el árbol, sino el bosque. ¿Sí? Es una visión amplia, con unas dimensiones que te permite observar la guía de Dios en cuanto al camino y las decisiones que tú debes tomar. Y para mostrarles que de lo que estamos hablando de la sabiduría divina, lo voy a llevar a uno de los ejemplos del libro de Reyes, Primera de Reyes, que nos habla de los reyes. El libro de Reyes nos habla de los reyes, los diferentes reyes, y nos lleva a cómo pudieron basarse en la sabiduría de Dios el rey David primero y posteriormente su hijo Salomón. Entendiendo que Salomón fue uno de los reyes más, digamos, poderosos, uno de los reyes más ricos que hubo en la tierra en sus tiempos. Pero vamos a leer ese pasaje bíblico para que escuchemos esa historia que nos muestra realmente la humildad de Salomón para buscar la sabiduría de Dios, cuando se le pidió sabiduría a Dios. Y este capítulo se titula Salomón pide sabiduría a Dios. Entonces nos dice en Primera de Reyes, en el capítulo 3, en sus versículos del 3 al 14, Salomón pide sabiduría, pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Rey David fue padre de Salomón, su hijo, quien le acompañó. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar, el altar que tenían en Gabaón. Entonces, en Gabaón, Salomón estando allí, se le apareció en sus sueños Jehová. Dios se le apareció en los sueños a Salomón en una noche que dormía. Y le dijo, Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón le respondió, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentará en su trono, como sucede en este día, donde Salomón estaba tomando el trono porque su padre había fallecido, el rey David. Ahora pues, le dice Salomón a Dios, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de un pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable.
Salomón se sentía preocupado porque estaba inseguro para gobernar un pueblo tan grande, siendo tan joven. Y le dice: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón estaba preocupado. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a orar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Fíjense cómo nuestro Padre Celestial, cómo Jehová le dio bendiciones, grandes bendiciones a Salomón, precisamente por la humildad como se manejó ante una situación donde podía tener todo en sus manos: poder, riqueza, gloria, pero él lo que quería realmente era hacerlo bien. Él quería ser justo. Él quería tener discernimiento entre lo bueno y lo malo para poder hacer justicia. Él quería tener la inteligencia para poder gobernar ese pueblo de Dios con inteligencia, con sabiduría, con rectitud, por los caminos del bien, por sendas de justicia. Y entonces nuestro Padre Celestial, Jehová, le concedió todo esto, siendo lo más importante de todo la sabiduría. Porque si nosotros tenemos sabiduría y hacemos las cosas yendo en el camino del Señor, son agradables las cosas que hacemos para Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Porque los hombres sabios toman decisiones guiados por Dios, si esa sabiduría viene de lo alto, que generan cambios en sus vidas que muchos al final se sorprenden y no pueden entender. Porque nosotros como cristianos predicamos la palabra de Dios y su evangelio, y con esa prédica de la sabiduría que nos dan las escrituras de nuestro Padre Celestial en la Santa Biblia, a veces dejan a las personas sorprendidas, porque no hace falta tener mucho estudio, mucha profesión. No, porque el Señor busca a todas estas personas que aman a Dios de corazón y a su justicia, y le da la sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto, para la gloria de Dios. No podemos sorprendernos nosotros mismos, y sin embargo lo hacemos cuando vemos la obra del Señor, que nos transforma día a día, escuchando un llamado y cumpliendo nuestro propósito. Entonces, no debemos temer, no tengan miedo,
Porque nuestro Padre Celestial con su Espíritu Santo está al lado de nosotros, nos protege y nos cuida. No debemos sentirnos frustrados, vencidos, perdidos. No. Clamemos a Dios y su sabiduría para que sea Él guiándonos con su vara y su cayado, con lámpara que nos dé luz en el camino que debemos tomar. Porque como hijos de Dios somos herederos de su reino y Él es dueño de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y lo demostró allí con Salomón y lo había demostrado anteriormente con su padre en un principio, que lo tuvo que llevar por caminos de bien y de justicia. Pero en obediencia, su hijo Salomón heredó el reino y Dios le dio sabiduría. Y con la sabiduría vino riqueza, vino poder, vino fuerza, vino inteligencia para hacer toda una cantidad de cosas. Pero eso es lo que Dios quiere. Que nosotros nos sujetemos a Él. Que no sea por nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Porque no hay sabiduría más grande que la de Dios. Luego vemos nosotros en las Escrituras, en la carta de primera de Corintios, donde el apóstol Pablo se dirige a ellos y habla de Cristo, el poder y la sabiduría, el Hijo de Dios. Así está titulado este capítulo. Y nos dice en ese capítulo 1 de Primera de Corintios capítulo 1, en sus versículos 26 al 31. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, es decir, a los que no eran sabios, pero que lo amaron y creyeron en Él. Él los convirtió en sabios para que tuvieran mayor sabiduría que los que anteriormente se reconocían como sabios, porque la sabiduría venía de lo alto. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A los débiles los escogió para avergonzar a los fuertes. Y ustedes lo ven en la historia de David y Goliat. Cuando David, siendo un joven de contextura delgada, pudo vencer a Goliat, que era un gigante, con sabiduría y con el valor que Dios le dio en su momento. Entonces, nos sigue diciendo en ese versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo menospreciado, los que fueron menospreciados, los escogió Dios, y los que no es, para deshacer lo que es. Bienaventurados los hombres de fe que aman al Señor, que amamos al Señor y que nos ponemos en sus manos para que sea Él quien nos guíe en todo lo que vayamos a hacer, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie se jacte en la presencia de Dios, que pueda ser más sabio que nuestro Padre Celestial. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Aleluya, Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. En Él es quien tenemos que glorificarnos.
Porque los dones que Dios nos da a cada uno de sus siervos y sus hijos son precisamente para mostrarle al mundo lo que Él puede hacer, el poder de su palabra, los dones de sanación, la sabiduría, todos los dones del Señor. Más adelante nos encontramos entonces en nuestras santas Biblias de las bendiciones de sabiduría del Señor. Y en el libro de Efesios, en su capítulo 1, está titulado Bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. En el libro de Efesios, en su capítulo 1. Y en sus versículos del 3 al 8, nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, de la voluntad de nuestro Padre, de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Padre Celestial. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Allí nos lo dice. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bendiciones de lo alto para todos sus hijos, que somos nosotros. Para todos los hijos de Dios. Para todos los que le amamos. Para todos los que creemos en Dios. Para los que creemos en Jehová, en su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra para salvarnos como nuestro Salvador. Y para darnos bendición. Y para ponernos en las manos de su Padre Celestial en amor. Porque el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que el Hijo ama, lo ama al Padre también, que es nuestro Dios. Entonces, tenemos que sentirnos bendecidos. Tenemos que sentirnos seguros. Tenemos que sentirnos en gracia. Porque las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros son grandes. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener esperanza. Bienaventurado el hombre que cree en Dios. Bienaventurado el hombre que cree en Jehová. Bienaventurado el hombre que cree en su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero todos somos llamados por nuestro Señor Jesucristo para la salvación y vida eterna. Si estás en Cristo, si estás en los caminos del Señor, aférrate a Dios y a su sabiduría y a sus bendiciones y a su gracia. Y verás en tu vida cambios, grandes cambios. Verás bendición. Y con Él, con esas bendiciones, gozo en tu corazón y alegrías. Porque Dios quiere que seamos felices.
Y si no has tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ni darle entrada en tu corazón, yo te invito el día de hoy a que dejes ese paso de fe. Y para ello te pido que repitas esta oración conmigo, para que le des la entrada a nuestro Padre Celestial en tu vida y veas su grandeza y su gloria y tengas salvación y vida eterna. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido, mi Señor, que seas tú perdonando mis pecados, los que sé, los que no sé. Perdóname, Señor. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados que pagaste con sangre. Y te pido, Señor, que seas tú llevándome por caminos de bien y de justicia, para que me conviertas en una nueva criatura y que algún día pueda verte a tu rostro y vivir la vida eterna contigo en el reino de los cielos. Amén. Si tú hiciste esta oración, el Señor ya está presente en tu vida. Y te invito a que sigas leyendo las Escrituras de la Santa Biblia. Si puedes acudir a una iglesia, te invito a que lo hagas. Te invito a que lleves esa vida cristiana sujeto a nuestro Padre Celestial, para bendición, para paz, para gozo, para amor, para tranquilidad, para la gloria del Señor. El Señor les bendiga. Feliz día.